Hola camiseteros, el día de hoy volvemos con los tutoriales camiseteros. Hace un tiempo ya compartí con ustedes cuáles son las técnicas que yo utilizo para conservar en el mejor estado posible las camisetas de fútbol de mi colección. En específico realicé un vídeo donde compartía con ustedes una técnica que utilizo para el lavado de los jerseys y remover manchas que son difíciles. En los comentarios muchos de ustedes me preguntan por manchas que son verdaderos dolores de cabeza, como las manchas de sangre, tinta, vino o pintura. Esas manchas muchas veces no salen con el prelavado u OxiClean. Entonces debemos pensar en utilizar técnicas que son un poco más agresivas. La técnica que te voy a compartir hoy es una técnica casera que yo utilizo cuando me encuentro con una mancha muy difícil. Antes de comenzar, les recuerdo que en cada país los productos pueden cambiar de nombres o incluso cambiar de composición. Por eso es responsabilidad únicamente tuya utilizar estas técnicas con sentido común y cabeza para evitar que dañes las camisetas de fútbol en vez de mejorarlas. Recuerdan que hace unas semanas compartí un top 5 de camisetas de fútbol, las mejores compras del mes, donde salía esta belleza del Cádiz, de la época donde el Mágico González jugó en el club. Pues bien, esta camiseta en cámara parece estar en muy buenas condiciones, pero lo cierto es que la compré a un precio verdaderamente ridículo porque la misma tenía muchas manchas a lo largo de toda la camiseta, pero principalmente una que dañaba y demeritaba el valor de una manera drástica. Una que se encontraba muy cerca del escudo, una mancha que parecía ser de tinta probablemente o pintura. Cuando añado nuevas piezas a la colección y no conozco la procedencia, normalmente antes de juntarlas con el resto de mi colección que están disponibles para el uso, les hago un lavado protocolar o un lavado para asegurarme simplemente de que estén limpias. En ese momento utilicé prelavado u OxiClean sobre la mancha. No le hizo nada. Y fue entonces cuando pensé que sería interesante compartir esta técnica casera que yo utilizo con todos vosotros. Es una técnica que debes tener mucho cuidado, ya que utilizaremos productos altamente corrosivos y de uso controlado, como lo son el thinner, si tienes posibilidad, que es un removedor de pintura generalmente, o bien quita esmaltes de uñas. Si lees las etiquetas de cuidado y mantenimiento de los jerseys, por supuesto que te van a decir que ni se te ocurre utilizar este tipo de productos, porque lo cierto es que al ser removedores son muy agresivos y pueden dañar tanto los estampados como los tejidos. Debes revisar que la camiseta en la que quieres retirar la mancha sea principalmente de poliéster. Si tienen mezclas con algodón, puedes utilizarlo, pero es mucho más delicado el uso, ya que el algodón sí puede verse afectado por este tipo de químicos. Pues bien, como me molestaba tanto esta mancha, decidí que era momento para utilizar esta técnica y arriesgarme para ver si podíamos mejorar el aspecto. Y sin más, vamos ya con el tutorial. ¿Qué vamos a necesitar para remover una mancha difícil en una camiseta de fútbol? Necesitamos el producto removedor, bien sea quita esmalte de uñas o thinner. Te recomiendo que lo trasvases a un pequeño gotero para que sea más fácil la aplicación. Necesitaremos también un cepillo de cerda suave. En lo particular utilizo un cepillo de dientes que haya jubilado. También jabón textil líquido. Por supuesto, agua y un cubo para poder enjuagarla. Y siempre es recomendable tener quitamanchas de oxígeno activo a la mano. Con estas me refiero a cualquier marca tipo OxiClean. Ten en cuenta que los productos removedores suelen ser bastante volátiles, por lo que se evaporan muy rápido. Vamos a trasladar el quita esmalte a un gotero para que sea más fácil la aplicación y luego vamos a ir colocando unas gotas directamente sobre la mancha. Haremos de 10 a 20 segundos, quizás 30, vamos viendo si va actuando sobre la pieza. Ten muchísimo cuidado de que este quita esmalte bajo ningún concepto toque alguna impresión, serigrafía o patrocinante, porque puede destrozarlo en cuestión de segundos. De hecho, muchos coleccionistas utilizan este tipo de productos para remover los dorsales de forma casera. Una vez que haya transcurrido este tiempo, ¿qué debemos hacer? En lo particular, yo utilizo un poquito de OxiClean, lo coloco directamente sobre la mancha, dejo entrar otros 10 a 20 segundos y luego con el cepillo le coloco un poco de jabón y con este cepillo ya colocado lo humedezco y lo coloco directamente sobre la mancha. Frotamos consistentemente, pero sin darle demasiada fuerza para que no vaya a generar las pequeños bubbling o pequeñas motitas sobre la tela. Si hemos hecho las cosas correctamente,
y la mancha estaba dispuesta a salir, lograremos disminuir o atenuarla. Una vez que hemos logrado atenuarla un poco, sumergimos ese trozo de la camiseta en agua para remover los productos. Si el efecto ha logrado disminuir la mancha, podemos seguir intentándolo tantas veces como veas conveniente. Para este jersey lo utilicé hasta 3 veces. Y la diferencia es más que notoria. El sitio de la mancha no podría decir dónde estaba exactamente, ya que la removió por completo. Utilicé la técnica en otras manchas que tenía la camiseta y no fue posible porque esas manchas ya estaban dentro de las fibras. Siempre es importante que después de utilizar esta técnica le hagas un lavado normal a mano a la camiseta para que le retires todo tipo de producto. Si has hecho las cosas bien, verás que la camiseta seguramente mejoró mucho. Como mínimo las manchas suelen atenuarse, si no es que desaparecen completo. Y bien, camiseteros, si este video te gustó, apóyame con un fuerte like, suscríbete al canal, que cada día somos más camiseteros los que nos unimos a esta pasión y a esta comunidad. Nos vemos muy pronto, camiseteros, en un nuevo video. Hasta luego.